Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana por tu estación www.radiouta.com. Recuerda que también los domingos a partir de las 11 de la mañana nos encuentras en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a París Paredes, director de producción. En la voz les saluda Toika con el gusto de siempre de encontrarles en este programa. Pues bien, en esta ocasión tenemos de invitado, un gran invitado, un querido amigo. Él es Alberto Montiel Mendoza. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Toika, muy a gusto de estar con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Alberto. Pues, Alberto, déjenme que les platico, les comento de su trayectoria. ¿Quién es Alberto Montiel? Alberto estudió la carrera de Antropología Social. Él es militante de izquierda, es fundador de Morena. En este partido, él ha sido presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia en el estado de Tlaxcala. Después fue coordinador del Distrito Electoral número 1 de Tlaxcala, con cabecera en Apizaco, y después ha sido secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala. Actualmente trabaja en la Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala. Pues bien, Alberto, tienes una trayectoria bastante de mucha corresponsabilidad con Morena. Una trayectoria en donde has sido, además de coordinador del Distrito Electoral, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia y secretario de Formación Política. Todo esto en Tlaxcala porque tú resides en Tlaxcala. Eres un militante comprometido con Morena y con lo que corresponde, ¿no? El título para este programa que nos lo ha sugerido Alberto es en forma de pregunta: ¿es la cuarta transformación un proceso revolucionario? Pues bien, Alberto, adelante. Este es tu programa, bienvenido. Y me gustaría iniciar esta charla, esta conversación, preguntándote, platícanos de Morena. ¿Cuáles han sido los inicios de Morena? ¿Cómo surge Morena? ¿Cómo sabemos que surge pues primero como asociación civil y después logra el registro ya como partido? ¿Cómo surgió? ¿De dónde? ¿Con quiénes? Sí, gracias, Toika. Pues la lucha ha sido larga. El tema organizativo ha sido con mucho trabajo. Hemos tenido que emplear mucho de nuestra energía en consolidar un proyecto político electoral. Es muy importante comentar que durante décadas yo estudié antropología, como bien dices, desde el 85, y ahí en la Escuela Nacional de Antropología, imagínense que llevábamos durante 4 semestres la materia de economía política, y en esta materia pues veíamos el libro fundamental de Carlos Marx, que es El Capital. Entonces, en muchos sentidos, nosotros luego nos declaramos más marxistas que antropólogos, y bien lo decía Octavio Paz, que, bueno, él comentaba que los estudiantes de antropología, pues éramos que la escuela era una olla de grillos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, venimos de una lucha eh, que se da, una lucha social, una lucha política, pero que está basada en términos, digamos, académicos que interpretan una realidad que nosotros vemos, una problemática en nuestro país que durante más de 3 décadas vivimos en un mundo capitalista neoliberal
del cual estamos tratando de hacer una transformación. Y nosotros vimos una vía, la vía que nosotros vimos era una vía pacífica, democrática, electoral, como lo marcan nuestros documentos básicos. Y efectivamente, después de una lucha política electoral con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en el 88 se hizo el gran fraude electoral de México, y continuó después en el 2006 con Andrés Manuel López Obrador, y ya para el 2012, nuevamente con Andrés Manuel López Obrador, se vio la necesidad en octubre del 2012, efectivamente, de empezar a generar una propuesta política electoral. En ese primer congreso, que hubo congresos en cada uno de los distritos electorales del país, aparte de elegir a nuestros primeros consejeros, se hizo una pregunta, y la pregunta fue que si continuábamos como movimiento social o dábamos los pasos necesarios, los pasos que requiere el INE para convertirnos en un partido político. Más del 85% de los asistentes a estos congresos optamos por convertirnos en partido político, y a partir de eso empezamos a dar todos los pasos para que en 2014 contáramos ya con un registro como partido político. Básicamente esa ha sido nuestra lucha política electoral para conformar el partido. Y cuando señalas, Alberto, que tú señalas y dices nosotros conformamos, nosotros, ¿quiénes son estos nosotros? ¿Quiénes conforman esos inicios? ¿Quiénes Buena están pregunta. presentes? Pienso que mucha gente que está en desacuerdo con el sistema con el que estamos viviendo, con este mundo donde la riqueza se concentra en pocas manos, donde hay injusticia social, donde hay muchos temas de inseguridad, y nosotros veíamos también un sistema muy, muy corrupto. Creo que la gran base de nuestra lucha ha sido el combate a la corrupción. Entonces, yo diría que fuimos gentes que nos fuimos organizando, o que ya venimos de organizaciones anteriores, ¿no? Yo cuando estudio en antropología se dio en la UNAM el movimiento del CEU, que estaba en contra de la privatización del cobro de cuotas a los estudiantes. Y así como este tipo de movimientos estudiantiles a favor de una educación pública, pues también vienen compañeros. Ahora tenemos el gusto de contar todavía con compañeros que lucharon en el movimiento del 68. Lamentablemente algunos ya fallecieron, pero otros todavía están presentes con nosotros, siguiendo la lucha, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta concreta sería mucha gente militante de izquierda, y que nos fuimos aglutinando aquellos que pensamos que era por la vía política electoral como podíamos hacer una transformación de nuestro país. Entre esto, era en estos momentos el partido que se visibilizaba como de izquierda, ¿no? Incluso como socialdemócrata era el PRD. Esto quiere decir que integrantes de PRD también estaban presentes ya en la formación de Morena. Sí, es correcto. De hecho, tenemos que recordar que precisamente en el 2012, cuando le dan el triunfo a Enrique Peña Nieto, se empieza a gestar el pacto, el mal llamado Pacto por México, donde se junta el PRI, PAN y PRD. Entonces, este partido pues ya había dejado de ser un partido referente de izquierda, ya no nos sentíamos representados por el mismo, la dirigencia nos traicionó, y por tanto el generar un partido político nuevo era fundamental para poder llegar al poder con un proyecto alternativo de nación. Alberto, fíjate que tengo una duda que seguramente podrás resolvernos, porque tú has sido
también ha llevado un cargo importante en la formación política, ¿no? Y has impulsado la formación política. ¿Cómo se hace esto políticamente, Alberto? Me refiero a, es en estos momentos que surge, que nace Morena, un aliado en principio era el PRD, era el referente político. Después se hacen las coaliciones PRD, PRI, PAN, como lo señalas, y esa coalición traiciona a Morena. Pero ¿cómo entonces políticamente se hacen estas invitaciones o se eligen a ciertos integrantes, participantes, incluso de las cúpulas del PRD y se traen a Morena? ¿Cómo suceden estos acuerdos políticos? Bueno, yo diría que hay dos factores importantes. Primero, un gran liderazgo de compañeros de izquierda, empezando por Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, y junto con él vinieron una serie de personas muy representativas de la izquierda. Pero al amparo de este liderazgo, también hubo mucha militancia, mucho pueblo que nos fuimos aglutinando. Imagínense que cuando empezamos el registro para hacer partido político, aquí en Tlaxcala, los que empezamos el primer día para afiliarnos, a mí me tocó el lugar número 17 y éramos los que estábamos organizando. Entonces, estamos hablando de que sí nos costó mucho trabajo la cuestión organizativa, pero la verdad es de que cumplimos con creces. Se tenían que hacer al menos, me parece que eran 20 asambleas estatales que tuviesen al menos 3,000 militantes en esa misma asamblea y lo cumplimos con creces. De hecho, Andrés Manuel, como tiene esta visión de hacer bien las cosas, de un trabajo con mucho tesón, pues se logró que en cada uno de los estados hubiese asambleas estatales que cumplieran con este requisito. En ocasiones hubo estados como por ejemplo el estado vecino de Hidalgo, que en la primera oportunidad no hubo el quórum necesario y se tuvo que hacer nuevamente otra asamblea en donde ya se cumplió con el mínimo necesario para que el INE validara la asamblea y nos diera toma de nota como partido político en 2014. Hablando justo de esto, fíjate que entonces surge la necesidad, surge la inquietud y la necesidad de la siguiente pregunta. ¿Cómo es la ruta y cuál es la ruta para la formación de cuadros? Seguimos en tu tema, en el tema de formación política. Sí, pues yo creo que tenemos también, si así tenemos liderazgos políticos como Andrés Manuel y referentes de izquierda en cuanto a lo social, también en la cuestión académica, en la cuestión intelectual, pues creo que tenemos los grandes pensadores de izquierda, pues están en Morena. Lamentablemente el doctor Enrique Dussel falleció ya casi, bueno, hace más de un año, el 5 de noviembre del año pasado, apenas se le están rindiendo homenajes y el día de ayer precisamente aquí en el círculo de estudio que tenemos en el partido, aquí en el Comité de Tlaxcala, precisamente lo honramos su memoria, honramos a su persona y a todo lo que viene siendo la gran, digamos que el gran acervo ideológico que él nos dejó. Entonces creo yo que esto es algo importante de decir y una cosa que también tiene que ver con la cuestión de Paulo Freire, de pensar, a mí me gusta mucho una frase suya que dice que todos sabemos algo y nadie lo sabe todo. Entonces, cuando uno va a campo, cuando uno ve asambleas, se reúne con gente, ve que hay mucha conciencia social con respecto a lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, y la capacidad de las personas de tener un activismo, un protagonismo. Por eso es de que los integrantes de nuestro partido nos llamamos protagonistas del cambio verdadero.
Entre estos protagonistas del cambio verdadero, ¿cómo se observan los cambios generacionales? Porque estos protagonistas estarán hoy y mañana, pero tal vez no pasado mañana, ¿no? Siempre hay un cambio generacional. ¿Cómo se observan estos cambios entre estos protagonistas, entre estos liderazgos en Morena? ¿Cómo se miran? Pues bueno, digamos que yo tendría que dar una posición muy subjetiva, muy personal, pero también lo veo de una manera muy positiva. ¿Por qué? Porque, pues digo, los hechos no mienten. Tenemos ahorita el cambio que hubo en la dirigencia de nuestro Comité Nacional y ahora la compañera Luisa María Alcalde, que es una gran referente de izquierda y que es una persona que, pues joven, así como ella, también tenemos a Citlali Ortiz Hernández Mora y como ahora es la secretaria de Mujeres. Y bueno, hay un sinfín de compañeras y compañeros de, digamos, jóvenes que están haciendo el relevo generacional. Y eso a nivel de dirigencia, pero también a nivel de militancia, vemos que hay jóvenes que sí empiezan a simpatizar, que se involucran cada vez más en eventos políticos y eso es muy importante. Creo que el relevo generacional eh, se está conduciendo de manera debida y pues eso nos da mucho aliento de que este proyecto de transformación continúe durante muchos años, porque una transformación no se logra en un sexenio, ni siquiera en dos. Son muchos los retos que tenemos y por eso es importante. Hay un concepto que le llaman un ciclo revolucionario y un ciclo revolucionario puede durar décadas. Sí, fíjate, por ahí yo escuché algún comentario de algunos críticos que decían, sí, este cambio se llevará 2 décadas, ¿no? Tú calculas cuántas décadas, de acuerdo con tu experiencia política. Pues voy a comentar algo que un doctor en filosofía, Juan Manuel Contreras, que nos hizo favor de venir aquí a Tlaxcala a un seminario humanista organizado precisamente por la Secretaría de Educación Pública del Estado, que dirige el doctor Homero Meneses Hernández. La declaración que él hizo a una pregunta que se le formuló en esa ocasión. Y él comentaba que un cambio de conciencia en una sociedad podría durar hasta una generación. Si una generación podemos entenderla por 20 o 30 años, estamos viendo que los procesos son lentos, ¿no? Donde la gente tenga una nueva conciencia, una nueva forma de entender la realidad y actuar en ella. Y otro de los conceptos que manejaba Enrique Dussel de las etapas de una transformación, pues decía que primero era el cambio político, lo cual nosotros logramos en el 2018, o digamos el comienzo del cambio político en México, porque ahorita tenemos, eso fue en el tema de presidencial, pero ahora del poder judicial, pues apenas se está llevando esto a cabo y se llevará a cabo el próximo año, se empezará a hacer. Entonces, el primer cambio es el político, decía Enrique Dussel, luego viene un cambio económico y luego viene el cambio de lo que nosotros decimos de conciencia, ¿no? Por eso nosotros hablamos de que para que un proyecto de transformación como el que estamos llevando a cabo en México se pueda consolidar, necesitamos, yo pienso que entre 2 o 3 décadas para que esto ya haya un cambio y nosotros le llamamos a esto revolución de las conciencias. Alberto, entonces, hasta ahorita, hasta el momento, ¿se observan ya cambios? Desde que Morena está en esta corresponsabilidad, ¿se observan ya cambios? Sí, yo creo que son muy palpables. El hecho de los apoyos a
un lema que nosotros tenemos es de que por el bien de México, primero los pobres. Y eso también tiene que ver con una visión dusseliana del mundo. Es decir, siempre un filósofo, decía Enrique Dussel, tiene que interpretar la realidad, pero con una visión a partir del oprimido, porque es precisamente el oprimido, la gente, la que más sufre en un sistema donde se está viendo cuáles son las fallas de este mismo. Entonces, este gran tema que nosotros estamos tocando es a partir de una visión de los que sufren, de los oprimidos, y precisamente por eso es de que seguimos y continuamos esta lucha. Esto es un cambio de conciencia. ¿Qué tipo de cambio es? El poner por encima de todo al ser humano y a la naturaleza también como un sujeto, ya no nada más como un objeto del cual vamos a quitarle la riqueza a través de la minería, nos vamos a eliminar los bosques, que vamos a hacer un mal uso de los recursos naturales, tomar en cuenta conceptos de nuestros pueblos originarios, como el tema de nombrar a la Tierra, nuestro planeta, como la Pachamama. Esto creo yo que hace un cambio de paradigma, una visión diferente de cómo nos interpretamos en este mundo, de cómo vemos nuestros problemas, el sufrimiento y cómo lo combatimos. Eso creo que es fundamental, y al entender esto y romper el sistema capitalista donde digamos, la primicia o la finalidad es la acumulación de riqueza, pues creo que es un cambio de paradigma bastante claro, ¿no? Por eso se habla de un proyecto o dos proyectos de nación, un proyecto de derechas que tiene que ver con esto precisamente, con acumular riquezas, poder, y por el otro lado, un proyecto de izquierda que tiene que ver más bien con el reconocimiento de la vida digna del ser humano. Aquí me voy a regresar un poquito. Cuando tú has descrito el proyecto de transformación, que para que se dé un proyecto de transformación se requiere de un cambio político, de un cambio de conciencia y de un cambio económico. Tenemos ya cambios en la sociedad bajo este proyecto de transformación. Tenemos ya cambios y en qué tipo de cambio vamos. En el proyecto, en el cambio de conciencia, en el económico o en el político. Bueno, yo creo que los tres van de la mano, pero lo que decía Dussel es de que lo que en estos cambios, digamos que el primero que da resultados es el político, porque lo tienes más inmediato. En la cuestión política electoral, cuando tú ganas una elección, o ya arribas y ya cumples con ese requisito, que aparentemente es sencillo, pero recordemos cuánto padecimos para lograr un triunfo contundente que nos evitara que nos volviesen a hacer fraude. Esto es un gran logro que nos costó décadas para tenerlo. Y al amparo de esto, recordemos que nosotros empezamos nuestra lucha con el tema del combate a la corrupción, porque aparte de que es un mundo capitalista neoliberal, en México se fue permeando de una clase política que estaba muy corrompida, que veía en los temas públicos, en los intereses públicos, algo para hacerse de ellos. Entonces, este tipo de corrupción también nos hizo que tuviésemos una desigualdad cada vez mayor. Entonces, bueno, al amparo de eso, también empezamos con las cuestiones económicas, porque lo que se está haciendo a partir de los programas sociales, a partir de tener una soberanía energética, una soberanía alimentaria, pues es el hecho de tener un Estado efectivo, que no sea un Estado fallido, sino un Estado que continúa, porque a pesar, no sé si se acuerdan, pero mediáticamente nos golpeaban mucho. Yo recuerdo a Loret de Mola declarar que cuando ganó Andrés Manuel, él decía, pues yo ya estoy comprando mis dolaritos porque dentro de algunos años el dólar va a estar a 30 pesos.
y bueno, ahorita lo tenemos a 20, está algo controlado, entonces ese cambio económico está dando resultados y es a partir de este tema de que por el bien de México primero los pobres, por eso tantos programas sociales, tantas becas que se están dando ahora a los estudiantes, el tema, un lema que nosotros tenemos que es becarios sí, sicarios no, que también tiene que ver mucho con un tema para el combate de la inseguridad. Andrés Manuel también veía en este flagelo un tema de solución a largo plazo, el generar condiciones económicas más igualitarias para evitar que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pudieran ser carne de cañón de la delincuencia organizada. Fíjate que sí, reconozco que la pregunta no está tan clara porque tú me hablas como clase política de Morena, ¿no? Y yo quisiera escucharte y quisiéramos escucharte como un ciudadano, o sea, como este ciudadano. Sí, porque los cambios políticos son para Morena, ¿no? El cambio lo está haciendo Morena, por supuesto que lo ve porque es su propuesta, pero ¿cómo lo vería la ciudadanía? Creo que sí, ahí está, estoy desfasada con la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo miraría la ciudadanía? Entonces, te preguntaría, ¿cuáles retos quedan? ¿Cuáles son los retos que está atendiendo Morena y que quedan por atender? Bueno, yo creo que una visión importante o en tratar de entender o atender tu pregunta son los resultados electorales que hemos tenido. El hecho de que Que Morena el ha tenido. 2020, Sí. Morena, pero sabes que nosotros lo vemos Morena como un instrumento de la transformación. No es en sí un fin el partido, es sí un instrumento para llegar a esto. Yo vuelvo a insistir, la vía para hacer una transformación en nuestro país fue la vía pacífica, política y electoral, porque hay otros compañeros que piensan que la vía armada, pues es la radical, es la única, pero la verdad es de que no tenemos condiciones factibles, no hay una realidad en donde esto lo pudiéramos llevar a cabo. Hubo el tema de la guerra sucia, todo lo que hemos estado, lo que podemos analizar en nuestra historia, y lo que sí se está viendo es de que esta decisión que se tomó creo que ha sido la correcta, el hecho de que en el 2024 se hubiese ganado tanto en lo electoral, de tal manera que pudimos tener el plan C que tanto habíamos estado mencionando, que se estuvo avisando a la gente cuál era qué es lo que nosotros perseguíamos, lo que nosotros ofrecíamos en el tema electoral. Creo yo que causó eco y la gente está contenta con esto. Sí, fíjate que me suena un poco, me parece que en estos tiempos como que hablar de la revolución es un poco provocador, no porque sea como sinónimo de transformación o de mejora, ¿no? Digo, hay grupos sociales fuertemente afectados, por ejemplo, por mencionar los familiares, las madres, los padres de las personas desaparecidas. Es un problema social, económico, político de gran trascendencia en nuestro país, en nuestra sociedad, en los diversos sectores, ¿no? Con un costo económico fuerte, pero nadie de ellos ha pensado en una revolución. Nadie pensó en una revolución, ¿no? Y así podemos hablar de diferentes sectores de la población que están con demandas presentes desde hace tiempo, y creo que nadie ha hablado de la revolución, de una revolución mucho menos armada, ¿no? Entonces, como que este es un constructo que ha tenido Morena, tal vez estoy pensando si ideólogos de Morena, políticos de Morena, hablando pues de incluso una revolución armada. Pero fíjate que ahorita, antes tú habías mencionado tu participación en el CEU y estos actos de participación política en diferentes espacios. En esos tiempos, Alberto, seguro coincidiste con Claudia Sheinbaum en el CEU, ¿no? En estos
en estas demandas, haciendo estas demandas políticas por la universidad pública y tal. ¿Qué significa para Morena que haya una mujer presidenta hoy en día? Para nosotros es un reconocimiento de, de la igualdad que nosotros tenemos como seres humanos. Creo yo que durante muchos siglos se había menospreciado políticamente a las mujeres, sobre todo por la derecha, ¿no? En este 2024 hay que recordar que tuvimos 2 candidatas mujeres. También hubo un compañero, un hombre de Movimiento Ciudadano, pero pues la verdad es de que la competencia parecía ser entre 2 mujeres y bueno, a final de cuentas se ganó de manera bastante significativa. Pero ¿a qué voy? Que también había una mujer, eh, digamos, del lado de la derecha, del PAN. Entonces sí, es muy importante, qué bueno que fue una mujer. Nosotros acá en Tlaxcala también estamos muy contentos. Tenemos una compañera, la licenciada Lorena Cuellar, gobernadora del estado, y entonces el hecho de que las mujeres estén ocupando cargos públicos de primer nivel, pues nos llena de orgullo. Sí. ¿Y cómo miras tú el futuro, Alberto, al respecto? O sea, ha llegado una presidenta, una mujer a la presidencia, Claudia Sheinbaum. ¿Qué sigue? Pues sigue continuar el proyecto. Volvemos a lo mismo, la cuarta transformación es un proyecto que va a llevar tiempo, tenemos retos muy importantes y ahorita, por ejemplo, tenemos el gran tema con Estados Unidos, acaban de tener su elección donde ganó Donald Trump y evidentemente el tipo de relación que vamos a tener con ellos, con nuestro país con el cual colindamos, es muy importante. La cuestión de todas las políticas públicas que se van a hacer, el tema, todos los problemas que tenemos con los migrantes, cómo se van a resolver todo este tipo de cosas, el tema del tratado comercial, el que no haya algún tipo de, de problemas en lo económico que nos permitan estar generando riqueza y que esta riqueza pues permee a todas las personas. Son retos importantes. También tenemos retos de cambio climático y déjenme comentarles que como yo estoy en una Secretaría de Educación Pública de aquí del estado de Tlaxcala, pues todos los días hay retos con respecto a ampliar la cobertura educativa, combatir el rezago educativo, el hecho de que cada vez eh, tenemos problemas, por ejemplo, ahora tenemos un tema demográfico, tenemos un tema de que el crecimiento de la sociedad cada vez es más lento, lo cual está haciendo que tengamos menos estudiantes. Y eso también se está convirtiendo en un reto para ver la implementación de lo que nosotros le llamamos a partir del 2018 la nueva escuela mexicana, que es un nuevo proyecto educativo, pedagógico. Fíjate que sí, justo es tema obligado platicarlo contigo. Tú como funcionario de la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala, que justo tiene una gobernadora que emana del partido Morena y que está, digamos, están alineados bastante bien con Morena. Es la pregunta, ¿qué están haciendo en educación? ¿Qué estás haciendo? Ya nos platicaste cómo va la educación, con qué proyectos va la educación en Tlaxcala. ¿En qué consiste esta nueva escuela? Platícanos, danos un adelanto, Alberto. Bueno, es algo que ya se está llevando a cabo desde vuelvo a insistir, desde el 2018, que se ganó la presidencia. Por eso era tan importante. Nosotros decíamos, comentaba el mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador, que si ganábamos una gubernatura o ganábamos diputaciones, senadurías, no ganábamos nada, porque sabemos que el poder político aquí en México es un régimen presidencialista y por eso era importante
lograr en 2018 ganar la elección. Una vez que tuvimos esto, se empezó a implementar muchas políticas públicas. En el caso de la educación, se generó lo que es la nueva escuela mexicana, en donde, por cierto, Enrique Dussel estuvo, digamos que exigiendo de manera reiterada el que hubiese nuevos libros de texto que tuviesen ya una visión diferente con respecto a los que había anteriormente, que eran mucho en cuanto a un tema de competitividad, de que la gente fuese más un alumno que otro. Aquí el cambio de paradigma, sin ser yo pedagogo, por cierto, yo respeto mucho a los compañeros que dominan estas áreas, pero yo lo comentaría diciendo que este modelo es un modelo basado en proyectos, en resolver problemas, y está basado también en los proyectos y en la comunicación de manera orgánica entre lo que es el aula, lo que se enseña en el aula, lo que es la escuela, pero también integrado a la comunidad. Entonces, cuando se hacen proyectos, pues estos proyectos no nada más es saber sumar o hacer distinguir algún tipo de temas académicos, sino involucrar estos a partir de problemáticas de cómo podemos resolver algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer si en alguna comunidad tienen mucho se dedican a elaborar artesanías? ¿Cómo hacer un proyecto productivo para que éste genere más recursos o que implemente los materiales de la comunidad? Entonces, este modelo educativo apega más a las personas, a su comunidad y los hace corresponsables y los hace personas que están viendo cómo resolver los problemas. Tenemos en muchas comunidades, aquí en Tlaxcala, en nuestro estado, tenemos la contaminación tan severa del río Zaguapan, que es parte del Alto Atoyac, se le llama, y evidentemente pues es un reto que no vamos a resolver en un día, pero que se tiene que poner tanto la comunidad, el Estado, las empresas, todos los sectores, poner su granito de arena para resolver esta gran problemática que ocasiona tanto problemas en la salud de las personas como problemas ambientales. Sí, tienen un amplio espectro para realizar el proyecto, para ejecutarlos, para que lleguen, digamos, a buen puerto, ¿no? Desde la educación. Así se tiene este proyecto. Y Alberto, fíjate que yo he sido partícipe, y tú lo sabes, de los cambios y de los cambios de conciencia, que incluye el cambio económico y el cambio político, desde hace muchos años, ¿no? Desde hace más de 20 años, casi diría 30. Y bueno, hay como inconsistencias políticas, ¿no? Incongruencias, porque resulta que luego los avances que que incluyen beneficios para la sociedad en su conjunto, o sea, para mujeres, para hombres, para niños, niñas, no se les da en el presente, o sea, al futuro de cuando fueron realizados, ¿no? En la actualidad, no se les dan como el debido reconocimiento o el debido fortalecimiento para que sigan, para que continúen. Eso es preocupante para algunos grupos de la sociedad, y entonces tenemos, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil expresándose. Creo que aquí queda como un pendiente igual, ¿no? Queda este pendiente, tal vez como mirar un poco más los logros que sí se han tenido y que son buenos, en una palabra lo digo así, buenos para la sociedad en su conjunto, y que después como que se dejan de fortalecer. Al respecto, pues hay inquietudes sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil y de las sociedades. Pero, bueno, acercándonos un poco al final, te quiero pedir que tú nos platiques más de Morena. ¿Qué falta? ¿Sobre qué van ahora
bueno, lo sabemos, ¿no? Hay cambios administrativos, hay cambios en las leyes, etc. Pero de esto que tú ya nos has platicado también, de estos retos que faltan por ejecutarse, ¿qué es lo que tenemos ahora, ya en presente? ¿Sobre qué se está trabajando? Además de lo que Sí, vemos en las noticias. Toda esta... claro. Sí. No, adelante, Toika. Sí, digo, además de los cambios administrativos y de los cambios en las leyes y tal, pero platícanos de estos cambios como el de la escuela o como de otros, que no sean que no están tan en la vista, ¿no? De la nota diaria de la televisión. Sí, pues yo creo que los grandes retos que tenemos son los de cada uno de nosotros, un ciudadano común y corriente, que, por ejemplo, nos transportamos y tenemos problema con un transporte público. Por ejemplo, aquí en Tlaxcala no tenemos el tipo de transporte público del Estado con el que cuentan ustedes en la Ciudad de México. El metro, las líneas son muy importantes, los trolebuses, todo lo que tiene el Metrobús. Aquí todos los servicios son concesionados y evidentemente es un reto que tenemos que revisar para dar un transporte público que sea eficiente y que sea económico. Otro de los retos que tenemos, bueno, yo lo veo como Tlaxcala, pero digo, en cada una de las regiones de nuestro país pues, tienen retos también luego muy específicos. Pero también estamos hablando de temas de salud. Ahora con lo del IMSS Bienestar se quiere implementar o se están implementando programas. La cuestión de la vivienda que acaba de sacarlo del Infonavit, en el ISSSTE que está Martí Batres. Entonces creo yo que lo que ahora le llamamos un segundo piso de este proyecto de transformación es el que se está consolidando de manera con estas políticas públicas para ir resolviendo problemas. Me detengo un poquito con lo que acaba de pasar ahorita, lo del Infonavit, que más de 2 millones de créditos que se tenían, que las personas que habían contratado estos créditos iban pagando sus mensualidades y en lugar de ir disminuyendo su deuda, se iba incrementando porque estuvieron mal diseñados. Entonces el hecho de que por fin haya un gobierno que a estas personas esté atendiendo una problemática, créanme que le está cambiando mucho la vida. El tema de la seguridad es un lastre que tenemos tanto en México como en todo el mundo, pero que aquí se ve con una lógica de un crimen organizado que está fortalecido por los temas del narcotráfico, del tráfico de drogas. Y como tenemos un mercado tan grande como el de Estados Unidos, pues es un tema también bilateral que se tiene que atender. El tema de atender las causas, como lo está haciendo el gobierno de México, es fundamental, pero también hay que revisar, por ejemplo, el contrabando de armas, ¿no? Eso es algo que se tiene que tocar, los problemas de migración que hay, que ya no nada más son mexicanos, sino que la mayoría de la gente que migra a Estados Unidos son gente de otros países que pasan por México. Bueno, pues son retos que tenemos que ir atendiendo. Y bueno, ya se dice pronto, pero ya la Agenda 2030 ya estamos llegando a esa etapa en donde muchos de los compromisos de los objetivos de desarrollo sustentable se ve que fueron, bueno, que no se van a cumplir en la medida de cómo se habían estado planeando y se tienen que seguir apostando por políticas públicas que vean en la persona un sujeto y no como a una persona, como a un cliente, no una persona que me va a comprar para generar más riqueza para mi empresa, sino tener políticas públicas para vuelvo a insistir, una vida digna del ser humano. Alberto, ¿cómo está la situación en Tlaxcala? Fíjate que ahora que has enumerado esta lista larga, ¿cómo va el tema de este tema que está persistente en Tlaxcala desde hace ya bastante tiempo? ¿Cómo va? ¿Qué se ha podido hacer al respecto? Pues ha habido
digamos que se está descomponiendo el tema de la inseguridad. Ha habido cada vez más asaltos, asesinatos, pero también hay que decir que de parte de gobierno se ha implementado muchas estrategias para abatir esto. Si nosotros vemos los números a nivel nacional, creo que es algo que nos va a ayudar mucho a revisar que durante el sexenio de Andrés Manuel, si bien es cierto que hubo muchos homicidios, esta ruta de crecimiento acelerado que había en otros gobiernos empezó a tener, digamos que fue contenida y después ya tiene una baja en cada uno de los años que se ha estado gobernando. Es decir, la estrategia va bien, aunque es lenta. En el caso de la Ciudad de México, los números que presentó nuestra ahora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, son alentadores. Entonces, esta implementación es algo importante y hay que reconocer, volvemos a insistir, el tema del narcotráfico tiene que ver tanto con el consumo que hay en Estados Unidos, pero también con la cuestión del contrabando y tráfico de armas que fortalece la capacidad letal de los mafiosos, de los narcotraficantes. Y con respecto a la trata, la atención a la trata. Ese es también un flagelo muy, muy difícil en todo el mundo. Se ha estigmatizado en el estado de Tlaxcala porque como sucede con este tipo de fenómenos, resulta ser que en una etapa de este fenómeno se pudo dar en Tlaxcala, digamos que una explosión o una subida importante de este tipo de problema de trata de personas y sobre todo vinculado con la cuestión de una corrupción por parte del gobierno. Esto viene desde décadas y afortunadamente se está atendiendo cada vez con mayores resultados. Pero bueno, eso también lo vemos incluso en todos lados. Necesitamos recomponer el tejido social. Ese es un tema que nos convoca a toda la sociedad, a cada uno de nosotros como integrantes, no nada más al Estado. ¿No? Hay un lema que dice que sin clientes no hay trata, y entonces fortalecer mucho este tema de combate directamente desde la sociedad civil es algo muy importante. Sí, pues eso, hay un buen de cuestiones que atender y en la diversidad del territorio, ¿no? Lo que implica el mismo territorio, estas cuestiones geopolíticas, esta diversidad, pues hay mucho trabajo, pero tanto trabajo. Fíjate que yo estaba coordino un equipo, bueno, participo de un equipo de titulación del doctorado y siempre día a día te encuentras con temas sorprendentes y que nos dejan pensando cómo atender, qué hacer, cómo incidir para su solución. Una investigadora ella hace la investigación en el estado de Durango y refiere que sus estudios son sobre un grupo de mujeres que presentan lo que se puede reconocer a grosso modo una enfermedad de transmisión sexual. Pero como no hay servicio médico institucional en esa comunidad, pues no han podido diagnosticarles. Además de que con sus usos y costumbres, por sus usos y costumbres, no acceden a la atención, no accederían a la atención con un varón, con un médico varón, sino de haber un sistema institucional de salud, pues tendría que ser una mujer. Entonces se atienden con la curandera, ¿no? O la persona que es sabia en conocimientos de herbolaria, etcétera, pero que no las puede diagnosticar. Y digo, sí, hay tanto trabajo que hacer en nuestro país, en nuestra sociedad, que no, y luego tantos temas que tampoco son del conocimiento, ¿no? De todos, de todas o de alguien.
Entonces, pues el trabajo está largo. Bueno, por lo pronto, pues ya nos has platicado un poco qué pretende ahora la nueva escuela mexicana, atender estos temas que vienen muy alineados con la Agenda 2030, ¿no? La sustentabilidad y sostenibilidad de la vida, diríamos. Pues bien, Alberto, muchas gracias por esta charla. Es un gusto tenerte por acá y bueno, pues considera tu programa para alguna próxima reunión. ¿Tienes algo que nos quieras compartir de último momento? Pues en principio darte las gracias por este espacio para poder estar comentando y platicando con respecto a nuestra realidad, nuestra problemática, y también darte las gracias por todo el apoyo que nos has estado dando en cuanto a los talleres, cursos, que nos has hecho favor de venir a dar aquí a Tlaxcala. No ha sido fácil, te acordarás que incluso tuvimos algún tipo de problemas porque si bien la formación política que maneja el INE es muy acartonada, nosotros intentamos que este tipo de formación política fuera más dirigida a las problemáticas sociales y tú nos hiciste favor de dar un taller que estuvo excelente, tanto compañeras como compañeros salieron muy interesados, muy vigorizados con respecto a un problema de cómo hacer frente a una problemática tan lacerante como la trata de personas. Incluso hubo por parte de compañeros que se empezaron a formar colectivos y este tema que tú desarrollaste aquí en nuestro estado dejó hecho raíces, de tal manera que compañeras como Yola Betancourt, que tú la conoces muy bien, y otras más, lo siguieron reproduciendo. Entonces, pues agradecerte como siempre el hecho de que desde tus espacios, desde tus trincheras, nos hagas favor de apoyar en este estudio y análisis, en esta concientización de los problemas que tenemos. Así es, Alberto. Como te mencionaba, pues vengo de esa trayectoria, pero desde hace más de 30 años, ¿no? Yo creo que hasta un poco más, en esta realidad del cambio de conciencias, del cambio social, de los cambios económicos, de los cambios políticos. Yo me he definido durante una buena parte de mi vida profesional como hacedora de política pública. Y en cuestiones en temas de las mujeres, en la agenda feminista, tenemos resultados desde hace varios años, desde hace décadas, si no 2, 3 o más, ¿no? Porque yo vengo en una corriente de mujeres feministas donde nos hemos construido como sujetas de cambio. Y pues esto, tan orgullosa de decirlo como ese dicho que dice, lo digo porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? Como se dice, pues en esta tradición, en esta trayectoria, ¿no? Las mujeres, cuando nos venimos reconociendo como sujetas de cambio y empoderando, logramos los cambios. Y logramos los cambios, pues en principio para nuestro círculo inmediato, ¿no? Que es la familia, los hijos, etcétera, pero enseguida para la sociedad, para el conjunto. Así pues, tenemos muchos avances y justo pues yo creo que en esto es donde coincidimos, Alberto, con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias por tenerte aquí, por tener estos comentarios presentes. Te esperamos pronto, Alberto. Muchas gracias, Toika, y un fuerte abrazo. También un fuerte abrazo. Pues despido a Alberto Montiel Mendoza. Despedimos también a nuestro equipo técnico, a París Paredes, director de este programa, a Carla Arredondo, directora técnica del programa. En la voz se despide Toika y les enviamos saludos, abrazos. Hasta pronto.